Buenas tardes. Vamos a ver ahora el siguiente tema de el modelado y control y corresponde al punto 3.6 que representa aquí la función de transferencia entre el ciclo de trabajo y el voltaje de control. Este tilde pues nos indica este sombrerito que son variables en pequeña señal y corresponden a la relación que existe en el ciclo de trabajo para el modulador PWM. Entonces recordemos que en el diagrama de bloques que tenemos originalmente existe el modelado de la etapa de potencia con el filtro, que eso ya lo determinamos para dos de los convertidores más conocidos. Entonces esta función de transferencia de la etapa de potencia es la relación que guarda la salida con respecto al ciclo de trabajo que se está modulando para poder ajustar el convertidor, en este caso la etapa de potencia. Y previo a eso viene una etapa de lo que corresponde al modulador PWM o controlador, que va a generar la señal del ciclo de trabajo en función a una señal de control, que es la BC. Aquí pueden ver que todo está en el dominio de Laplace, en la variable S. Entonces, lo que vamos a determinar ahora es esta función de transferencia del modulador, que es la relación que guarda el ciclo de trabajo contra la señal que lo va a estar controlando o modulando. Y las dos etapas, la etapa del modulador y la etapa de potencia, corresponden a este bloque que se define como una función T1 de S, que corresponde a la función desde la salida con respecto al voltaje de control, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener ya una señal, una función de transferencia entre estas dos etapas. Y más atrás del modulador PWM viene un amplificador de error que es el controlador, así es el que se va a encargar de estar recibiendo las señales de la referencia y la compara contra la señal que se tiene a la salida. Genera un error en este punto y el amplificador de error se encarga de amplificar precisamente ese error y compensarlo o controlarlo para poder con ello generar una señal de control en función a ese error. Entonces lo que tenemos básicamente en el modulador PWM es la comparación de una señal de control que se aplica a este comparador, que no es más que un amplificador operacional funcionando como comparador, y compara esa señal de control que tenemos aquí contra una señal ya sea de diente de sierra o puede ser una señal de tipo triangular, pero lo más común es utilizar una señal de diente de sierra, ¿verdad? Entonces la señal de diente de sierra inicia su rampa desde 0 hasta un valor máximo o de pico, ¿verdad? Que aquí se marca como un voltaje alto y aquí un voltaje bajo desde 0. Entonces al compararse esta señal, lo que estamos haciendo prácticamente es comparar una señal que vamos a estar modulando hacia arriba o hacia abajo, que es nuestra señal de control. Entonces, dependiendo de esa modulación, vamos a generar en la salida del comparador pues una señal o un patrón de pulsos que corresponde al ciclo de trabajo, a la variable D. Entonces, en esencia, pues es que nuestro ciclo de trabajo no es más que la diferencia del voltaje de control con respecto a la señal en bajo, con respecto a todo lo que hace la señal de diente de sierra de hacer una excursión desde 0 hasta el valor más alto o el valor pico, ¿verdad?, de esa señal. Entonces de esa forma se genera la comparación y generamos un ciclo de trabajo. La señal de diente de sierra pues básicamente es una rampa que completa un periodo y vuelve a repetirse, ¿verdad? Entonces esa señal es la señal que aquí tenemos como voltaje de rampa, BRT, en forma continua.
y llega hasta un máximo que se define como un valor pico de la rampa, ¿verdad? Entonces, esa señal se va a comparar generalmente contra un voltaje constante de control, ¿verdad? Que es el VC, pero sabemos que nuestro voltaje de control tiene que estar variando o oscilando con respecto a todas las perturbaciones que existen o que van a existir en una etapa de potencia. Entonces, a eso se le agrega una señal de tipo variante en el tiempo, ¿verdad? Que es prácticamente esta señal BC con respecto al tiempo. Entonces, esta señal tiene un valor senoidal, que se asume senoidal, y un valor promedio, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver en esta ecuación, que esta señal del controlador contiene una señal constante más una señal que está oscilando de manera senoidal. Entonces, esa señal de control debe oscilar desde un nivel 0, como aquí se indica en este diagrama, desde 0 hasta el valor pico que tiene la señal de tipo de diente de sierra, o señal triangular, o señal rampa. Entonces este va a ser todo el rango en el que va a estar operando el voltaje de control. Y podemos definir esta señal de pequeña señal con una amplitud definida como A y con una función senoidal, donde este ángulo que tenemos en esta primera ecuación número 1 representa un ángulo de fase arbitrario, ¿verdad? Que puede ser pues aquí movido de acuerdo a la necesidad de nuestro análisis. La frecuencia de esa señal senoidal es una frecuencia muy baja comparada con la frecuencia que tenemos debido a la frecuencia de conmutación, la fs. Entonces la frecuencia en radianes es el valor de 2pi fs, que es la frecuencia de conmutación. Y omega s pues es la frecuencia de conmutación, pero de tipo angular, en radianes por segundo, y esta es la frecuencia en hertz. Entonces, el ciclo de trabajo que vamos a generar va a determinar que cuando nosotros comparamos la señal de control, aquí como se indica por esta línea punteada, y la comparamos contra la rampa, cada vez que esta señal se compare, pues va a generar un alto y un bajo en la etapa del comparador. Pero como tenemos a esa señal agregada una porción de una pequeña señal de perturbación que es asumida como una senoidal, entonces esta señal se va a estar comparando la real contra la de tipo rampa, ¿verdad? Entonces, en este punto que ustedes observan, la señal de control se compara en este punto, y cada vez que es mayor a la rampa, tenemos una generación de un ciclo de trabajo. Cuando la señal rampa ahora es mayor que la señal de control, entonces el comparador se va a ir a un nivel de bajo. Vuelve la señal otra vez a ser mayor en este punto a la señal triangular o a la rampa, entonces se vuelve a generar un pulso que representa el ciclo de trabajo, ¿verdad? Es un ciclo de trabajo que va a contener también una porción constante, que es cuando el ciclo de trabajo, el convertidor debiera tener siempre un valor de ciclo de trabajo fijo, pero en la realidad sucede que este ciclo de trabajo contiene dos términos, uno constante y uno que es variante en el tiempo, debido precisamente a la variación que va a tener la señal de control, ¿verdad? Y esa señal de control pues viene de cómo se está moviendo aquí el error que tenemos en la comparación. Aquí tenemos una señal de error con respecto al tiempo, ¿verdad? Y es la diferencia entre la referencia menos lo que estamos leyendo realmente de nuestra salida. Entonces, el ciclo de trabajo se va a estar moviendo su ancho de pulso en función de cómo se está moviendo precisamente la señal de control, ¿verdad? Entonces, el ciclo de trabajo, al final de cuentas, sabemos que el valor constante o fijo del ciclo de trabajo no es más que el valor de la relación constante de control con respecto a la onda triangular, al máximo valor que tenemos en la onda triangular. Por eso aquí se indica este ciclo de trabajo constante
como esta relación, el valor máximo o fijo de la señal de control con respecto al valor máximo que tenemos de la señal. Y podemos aquí tomarlo como el valor máximo, ¿verdad? Y el valor del ciclo de trabajo pues depende de la señal de control como función senoidal con respecto también a este valor máximo que tenemos aquí. Entonces, de esa forma vamos a tener la formulación de la expresión para generar el ciclo de trabajo con respecto al tiempo. Adicionalmente a eso, se pueden encontrar a este ciclo de trabajo otras componentes de alta frecuencia, que aquí nada más se indica, ¿verdad? Pero aquí podemos tener componentes que puedan existir de alta frecuencia debido a los cambios que pueda tener aquí la señal de control, ¿verdad? Entonces, estos son componentes prácticamente de alta frecuencia. Estas componentes esencialmente se filtran por medio del filtro pasabajas que tenemos a la salida del voltaje de un convertidor. Entonces ese filtro, que es el LC, se encarga de filtrar esencialmente esas componentes de alta frecuencia, porque es un filtro prácticamente pasabajas. En términos de la perturbación en corriente alterna, nuestro ciclo de trabajo, que representa esta porción en pequeña señal, pues representa solamente esta componente o este término, y es aproximadamente la amplitud de la onda senoidal con respecto al valor pico que tenemos de la rampa o del voltaje rampa, ¿verdad? Y es una función que asumimos que el ciclo de trabajo está variando como una función senoidal, con su respectiva frecuencia, ¿verdad? De cómo se mueve esta señal, de acuerdo a las perturbaciones, y con un ángulo que aquí se consideró como un ángulo de fase arbitrario. Entonces, esta ecuación es la número 2, que junto con la 1 que acabamos de definir, vamos a relacionar así ellas dos para el análisis del modulador del convertidor. Entonces, nuestro ciclo de trabajo va a tener dos estados, ¿verdad? Va a estar en alto o en bajo. Y eso va a depender de la relación que tiene el voltaje de control con respecto a la señal de tipo rampa. Cuando la señal de control es mayor o igual al voltaje rampa, tenemos un 1. Cuando la señal de control es menor a la señal de tipo rampa o de diente de sierra, nuestro ciclo de trabajo se va a una señal en bajo, ¿verdad? O 0. De las ecuaciones 1 y 2, vamos a relacionarlas de tal manera que nuestro ciclo de trabajo ahora lo relacionamos de nuestro voltaje de control con respecto al valor de la rampa. Entonces, este ciclo de trabajo con respecto al voltaje de control queda en función del inverso del valor pico de la rampa. Entonces, este va a ser prácticamente nuestro máximo valor que alcanza la señal de diente de sierra. Esto trasladado al dominio de Laplace, pues lo transformamos y nos queda de esta manera. Esta es una constante simplemente, pero esto ya lo estamos manejando como mi función de transferencia de mi modulador o de mi comparador. De tal manera que a esta relación o a esta función de transferencia le vamos a llamar o a denominar TMDS, y no es más que una relación constante. Entonces, esta TMS pues no es más que la f de t del modulador. De tal manera que es una función muy simple y no tiene retardo de tiempo. Entonces, como aquí no tenemos más que una constante, no tiene ni polos ni ceros, es una función muy sencilla y no existe retardo de tiempo porque no tenemos polos ni ceros dentro de esa función de transferencia. En este ejemplo se muestra una gráfica que relaciona precisamente la señal que tenemos del ciclo de trabajo con respecto a la señal de control. Y esto para un circuito integrado ya muy particular que podemos revisar en las hojas de datos de los integrados que tienen la función de hacer una modulación PWM. Vamos a encontrar que en algunos casos
los fabricantes proveen una relación del ciclo de trabajo con respecto a la señal de control. Este es mi ciclo de trabajo que va desde 0 hasta el 100%, y mi señal de control, que es la que me modifica este ciclo de trabajo, pues es una señal de control en volts que va desde un nivel de 0 hasta un nivel máximo. En este caso en particular, pues este voltaje de control tiene un mínimo aproximadamente aquí de 0.7, 0.8, 0.9, que con ese nivel produce un ciclo de trabajo de 0, y ese nivel tiene un máximo de voltaje de control hasta 3.6, 3.7, ¿verdad? Y con esto nos produce un máximo de ciclo de trabajo cerca del 90%. Entonces, esta pendiente es la pendiente que el modulador nos va a permitir modular mi ciclo de trabajo en función a un voltaje de control. Entonces, el valor del ciclo de trabajo, la D minúscula, se va incrementando desde un valor de 0% cuando tenemos un voltaje de control de aproximadamente de 0.8, hasta un máximo cuando el voltaje de control es de 3.6, más o menos por aquí. Esto para tener un valor hasta un 90-95% del ciclo de trabajo. Por lo tanto, la pendiente que tenemos aquí, pues es la pendiente que tiene el modulador o la función de transferencia. Y esa pendiente nos la da precisamente esta relación, que es los cambios que existen del ciclo de trabajo, este cambio, con respecto al cambio que tenemos en el voltaje de control. Entonces esta relación no es más que una diferencia tanto en el numerador con respecto al denominador para producirme un valor constante o de ganancia que va a tener el modulador PWM. Entonces, al final de cuentas, esto no es más que la función de transferencia del modulador M en el dominio de Laplace. Entonces, este 0.34 es la relación que resulta de este cálculo. El retardo en el comparador podría ser el único que represente un retardo en la respuesta del modulador. Entonces recordemos que este emulador lo estamos generando a partir del circuito que aquí observábamos para hacer la función de comparador. Entonces esta sería el único retardo que podría presentar como respuesta un integrado al utilizarlo como un comparador, un operacional. Pues ahí sería la única posibilidad de que pudiera existir un retardo en el comparador. Entonces eso es lo que corresponde al modulador. Algunas de las notas de consideración pues es que a bajas frecuencias la ganancia GS de HDS, que es enlazo abierto, es una ganancia muy alta. Por lo tanto, el error será 0 o tan pequeño como sea posible, demasiado bajo, ¿verdad? Otro punto a considerar es que la ganancia de la frecuencia de cruce deberá ser tan alta o tan grande como sea posible, pero de un orden de magnitud debajo de la frecuencia de conmutación. Entonces eso en las notas más adelante vamos a indicar a qué se refiere esta frecuencia de cruce, ¿verdad? Que debe ser pues, muy, muy grande, ¿verdad? Como tercer punto, el margen de fase, definido aquí como PM de Phase Margin, debe ser aproximadamente un rango de 40 a 60 grados. Entonces, en los convertidores de corriente directa, en el diseño se asume que el margen de fase de estos convertidores debe tener un rango que oscila a veces de 30 hasta 60 grados. Dependiendo de los autores, hay quienes manejan desde 30 hasta inclusive 70, 80 grados. Pero un buen margen de fase se puede considerar entre 40 y 60 grados. Estas reglas son pues muy aproximadas para el diseño y está abierto a cualquier criterio de diseño para ampliarla o reducirla, ¿verdad? El siguiente punto es lo que refiere a la característica de compensación del sistema con retroalimentación.
Entonces, las características deseadas de la función de transferencia es que hasta ahorita, del diagrama que tenemos original de las etapas de retroalimentación, tenemos un controlador, un modulador y una etapa de potencia. Entonces hemos revisado hasta aquí estas dos etapas que se simplifican y representan una función de transferencia definida como T1 de S. Vamos a incluir ahora la etapa del controlador o compensador, que representa básicamente un amplificador de error para realizar la compensación de lo que tenemos de error. Entonces, por ahí, esa relación de esas tres etapas o tres bloques consideran el controlador, el modulador y la etapa de potencia. Y esas tres etapas forman lo que denominamos la función de transferencia en lazo abierto de Open Loop, esta función TOL en el dominio de Laplace. Y no es más que la relación de G de S y H de S, ¿verdad? Entonces aquí lo que cabe pensar es cómo determinamos ahora, si ya tenemos la función de transferencia del modulador, tenemos la función de transferencia de la etapa de potencia, cómo determinamos la función de transferencia de un compensador. Entonces, enseguida pues viene cómo determinar ese controlador. Entonces, a esta GS de HDS le vamos a definir la función de transferencia en lazo abierto en el dominio de Laplace. Y no es más que el producto de T1, que recuerden que estas dos forman T1 de S. Y a esto le estamos agregando ahora la etapa del controlador, ¿verdad? La función de transferencia del controlador o del amplificador de error que se encarga de compensar mi error. Entonces, a partir de ahí podemos despejar de esta función, ¿verdad? Podemos despejar, aquí no es más que la definición, ¿verdad? De T1. Estas son las dos funciones de transferencias. Aquí simplemente por definición, ¿verdad? Se cancelan aquí el ciclo de trabajo y nos queda que T1 de S no es más que la relación del voltaje de salida en pequeña señal con respecto a lo que estamos tratando de controlar con mi amplificador compensado. Entonces, en el análisis de los sistemas de compensación, lo que buscamos es definir mi criterio de estabilidad. Entonces, este criterio de estabilidad quiere decir que debemos definir cuánto margen de fase necesito y cuánto margen de ganancia requiero tener en el convertidor para poder asegurar una estabilidad del sistema. Entonces, en este gráfico se muestra el diagrama de Bode, que incluye tanto la ganancia como la fase, ¿verdad? Entonces sabemos que un diagrama de Bode son dos diagramas separados de un diagrama semilogarítmico que representa el eje de las X, la frecuencia, y en el eje de las Y ya sea la ganancia o la fase, ¿verdad? Aquí no se observa la parte de baja frecuencia, observamos solamente un cierto rango de frecuencias donde vamos a definir el margen de fase y el margen de ganancia, ¿verdad? Entonces, primeramente la ganancia, sabemos que viene de un diagrama donde la ganancia a baja frecuencia tiene un valor de ganancia alto. Entonces empieza a decaer y llega a un punto donde empieza a decaer hasta llegar a este punto. Cuando la ganancia en el diagrama de Bode llega a los 0 decibeles, que representa la ganancia unitaria en 0 decibeles, este punto define mi frecuencia de cruce. Entonces, yo voy a definir en este punto la frecuencia de cruce. Y yo aquí voy a poder definir dónde tengo mi margen de fase. Entonces, yo con esta
con esta frecuencia de cruce, voy e intersecto la gráfica de fase, y donde cruce a esta frecuencia el margen de, perdón, la gráfica de fase, ahí yo determino cuánto tengo de margen de fase, ¿verdad? Entonces esto va a ser para mí mi PM o phase margin, que representa el margen de fase. Ahora voy e intersecto en el diagrama de fase cuando la fase cruza por 180 grados, y a esta frecuencia, ahora voy e intersecto mi gráfica de ganancia, y donde cruce a esa frecuencia, donde cruce mi gráfica de ganancia, en ese punto voy a definir lo que yo voy a denominar el margen de ganancia o gain margin. ¿Okay? Entonces, de esa manera, con las gráficas en lazo abierto, vamos a definir las dos variables o los dos parámetros, mejor dicho, de lo que representa el margen de fase y el margen de ganancia para un sistema. Lógicamente es que si extendemos el eje X en frecuencia, aquí tenemos el eje de la frecuencia en Hz. Muy alejado se va a encontrar la frecuencia de conmutación. Aquí podemos tener la F o la omega, ¿verdad? Una en Hz y la otra en radianes por segundo, dependiendo que estemos graficando. Pero básicamente en este punto es donde podemos tener la frecuencia de conmutación, omega, S, o la frecuencia en Hz, Fs, ¿verdad? Que es un rango muy alejado de lo que nuestras gráficas de ganancia y fase van a estar cruzando por 0 y por 180 grados.